Santo Hilario de Poitiers nació a comienzos del siglo IV, en una época profundamente marcada por tensiones religiosas, disputas teológicas y transformaciones políticas dentro del Imperio Romano. El cristianismo ya no era únicamente una fe perseguida, pero todavía luchaba por definirse doctrinalmente frente a herejías que amenazaban la comprensión correcta del misterio de Cristo. Fue en ese escenario inestable, donde la verdad de la fe debía ser defendida con claridad y valentía, que Hilario vino al mundo en una familia pagana culta y acomodada. Su formación inicial no se dio en las escrituras, sino en la filosofía clásica, en el estudio de la retórica y en la búsqueda racional de la verdad. Desde temprano Hilario demostró gran inteligencia y una inquietud interior que lo llevaba a cuestionar el sentido de la existencia humana, el origen del bien y la naturaleza de lo divino. Esta búsqueda sincera, todavía distante del Evangelio, ya revelaba un alma sedienta de algo mayor que las explicaciones superficiales ofrecidas por el paganismo de su época. Educado dentro de la tradición intelectual grecorromana, Hilario fue profundamente influenciado por los grandes pensadores de la antigüedad, especialmente aquellos que buscaban comprender la verdad por medio de la razón. Sin embargo, cuanto más avanzaba en sus estudios filosóficos, más percibía las limitaciones de esas corrientes frente a las grandes cuestiones de la vida. La idea de múltiples dioses, muchas veces contradictorios y moralmente imperfectos, no satisfacía su deseo de una verdad absoluta, estable y eterna. Comenzó a percibir que, si Dios existía de verdad, debía ser único, perfecto y fuente de todo bien. Esta conclusión, aunque todavía filosófica, ya lo acercaba silenciosamente a la fe cristiana. El corazón de Hilario no se conformaba con teorías abstractas. Deseaba una verdad que pudiera transformar la vida, dar sentido al sufrimiento y ofrecer esperanza frente a la muerte. Fue en ese contexto de inquietud interior que Hilario entró en contacto con las escrituras cristianas, especialmente con el Antiguo Testamento. Al leer los relatos de la creación, de la alianza y de la acción de Dios en la historia, algo profundamente nuevo comenzó a suceder en su interior. Encontró allí no un mito distante, sino un Dios vivo, personal y soberano, que se revelaba progresivamente a la humanidad. Las palabras «Yo soy el que soy» tocaron profundamente su mente y su corazón, pues expresaban exactamente aquello que buscaba, un Dios eterno, absoluto e inmutable. Para Hilario, esta revelación fue como una luz que iluminó todo su recorrido intelectual anterior, dándole coherencia y sentido. La fe cristiana no destruía la razón, al contrario, la elevaba y la conducía a su plenitud. A medida que avanzaba en la lectura de las Escrituras, Hilario fue siendo confrontado con la figura de Jesucristo, cuya identidad sobrepasaba todas las categorías filosóficas conocidas. El misterio del Verbo encarnado, verdadero Dios y verdadero hombre, desafiaba su inteligencia, pero al mismo tiempo respondía a sus aspiraciones más profundas. En Cristo, Hilario encontró la unión perfecta entre lo eterno y lo temporal, entre lo divino y lo humano. La cruz, que para muchos era escándalo o locura, se le reveló como la expresión suprema del amor de Dios por la humanidad. Este descubrimiento no fue fruto de una emoción pasajera, sino de un largo y profundo proceso de discernimiento interior, donde fe y razón caminaron juntas. Hilario comprendió que la verdad no era solo algo que conocer, sino alguien a quien seguir. La conversión de Hilario no ocurrió de forma abrupta, sino como una maduración progresiva de su búsqueda de la verdad. Percibió que aceptar el cristianismo significaba un cambio radical de vida, una nueva visión del mundo y una entrega total a Dios. Al recibir el bautismo ya adulto, Hilario asumió conscientemente la fe cristiana como el fundamento de toda su existencia. A diferencia de muchos convertidos ocasionales, se sumergió profundamente en el estudio de la fe, deseando comprenderla, defenderla y vivirla con autenticidad. Su conversión no fue solo personal, sino intelectual y espiritual, preparándolo para la misión que Dios le confiaría más tarde dentro de la Iglesia. Ya como cristiano, Hilario pasó a estudiar con gran dedicación los escritos de los padres de la Iglesia y la doctrina transmitida por los apóstoles.
Percibía claramente que la fe cristiana necesitaba ser bien comprendida para no ser corrompida por interpretaciones erróneas. Este cuidado por la verdad se convertiría en una marca permanente de su vida, en un tiempo en que muchas herejías surgían con apariencia de racionalidad. Hilario comprendió que solo una fe bien fundamentada podría resistir los ataques del error. Su mente brillante, ahora iluminada por la fe, comenzó a ponerse al servicio de la Iglesia, no por ambición personal, sino por amor a la verdad revelada. La vida familiar de Hilario también desempeñó un papel importante en su camino espiritual. Casado y padre de familia, vivió la fe cristiana en lo cotidiano, demostrando que la santidad no está restringida a un estado de vida específico. Su casa se convirtió en un espacio de oración, estudio y testimonio cristiano. Esta experiencia concreta de la fe vivida en el hogar lo ayudó a comprender profundamente la dimensión pastoral de la Iglesia. Hilario no era un teólogo distante de la realidad, sino un hombre que conocía las luchas, dudas y desafíos de las personas comunes. Esta sensibilidad pastoral sería fundamental en su futura misión episcopal. La reputación de Hilario como hombre sabio, virtuoso y profundamente comprometido con la fe cristiana creció rápidamente entre los fieles de Poitiers. Su claridad doctrinal, unida a una vida moral irreprochable, hizo que fuera visto como un verdadero guía espiritual. Incluso sin buscar cargos u honores, su presencia se volvía cada vez más significativa en la comunidad cristiana local. Dios, que conduce la historia de sus siervos, estaba preparando a Hilario para una misión mayor, que exigiría valentía, fidelidad y disposición a sufrir por la verdad. Así, la conversión de San Hilario de Poitiers no fue solo el inicio de su vida cristiana, sino el cimiento de toda su futura actuación como defensor de la fe. Su recorrido muestra que la verdadera conversión nace de una búsqueda sincera de la verdad y culmina en la entrega total a Cristo. Esta primera etapa de su vida revela a un hombre que no se conformó con respuestas fáciles, sino que permitió que Dios transformara profundamente su mente y su corazón. Es a partir de esta conversión sólida y consciente que Hilario se convertiría en uno de los mayores defensores de la divinidad de Cristo en la historia de la Iglesia. La elección de San Hilario para el episcopado de Poitiers no fue resultado de ambición personal ni de estrategias humanas, sino del reconocimiento espontáneo de su santidad, sabiduría y firmeza doctrinal por parte de la comunidad cristiana local. Aunque estaba casado y era padre, algo común en la Iglesia de los primeros siglos, Hilario era visto como un hombre profundamente íntegro, equilibrado y plenamente comprometido con la verdad del Evangelio. El pueblo y el clero discernieron en él a un verdadero pastor, capaz de conducir al rebaño en tiempos difíciles. Al aceptar el llamado para ser obispo, Hilario comprendió que su misión no sería tranquila, pues la Iglesia atravesaba una de sus mayores crisis doctrinales, la controversia arriana, que ponía en riesgo el propio corazón de la fe cristiana, la divinidad de Jesucristo. El arrianismo, herejía difundida por Arrio y sus seguidores, afirmaba que el Hijo de Dios no era eterno ni de la misma sustancia del Padre, sino una criatura elevada, superior a los hombres, pero inferior a Dios. Esta doctrina, aparentemente racional y atractiva para muchos intelectuales de la época, se extendió rápidamente, encontrando apoyo incluso entre obispos y autoridades imperiales. Hilario, recién elegido obispo, percibió de inmediato el peligro de esta herejía, pues negaba la plena divinidad de Cristo y, en consecuencia, vaciaba el sentido de la salvación. Si Cristo no fuese verdadero Dios, no podría redimir plenamente a la humanidad. Para Hilario, defender la fe nicena no era una cuestión teórica, sino una necesidad vital para la Iglesia y para la salvación de las almas. Desde el inicio de su ministerio episcopal, Hilario se destacó por su dedicación incansable a la enseñanza de la verdadera doctrina. Comprendía que el error prospera donde hay ignorancia y confusión, por eso invirtió profundamente en la formación del clero y de los fieles. Sus homilías eran claras, profundas y firmemente ancladas en las Escrituras, siempre explicadas a la luz de la tradición apostólica. Hilario no se limitaba a condenar el error, se esforzaba por presentar la verdad de manera luminosa,
mostrando que la fe católica no contradice la razón, sino que la eleva. Este enfoque pastoral conquistó muchos corazones y fortaleció la fe de la comunidad cristiana de Poitiers. Al mismo tiempo, Hilario comenzó a escribir textos teológicos con el objetivo de aclarar la doctrina de la Iglesia y refutar los argumentos arrianos. Su estilo estaba marcado por la precisión conceptual y la fidelidad absoluta a las Escrituras. Era consciente de que estaba entrando en un campo de batalla intelectual, donde cada palabra debía ser cuidadosamente elegida. La defensa de la consustancialidad del Hijo con el Padre exigía no solo fervor espiritual, sino también rigor teológico. Hilario se convirtió así en uno de los primeros grandes teólogos de Occidente en enfrentar el arrianismo de forma sistemática, anticipando debates que marcarían profundamente la historia de la Iglesia. La oposición que Hilario enfrentó no vino solo de herejes declarados, sino también de cristianos confusos o influenciados por presiones políticas. Muchos obispos, temiendo al emperador o buscando preservar una falsa unidad, cedieron al arrianismo o adoptaron fórmulas ambiguas. Hilario, sin embargo, se negó a cualquier compromiso con el error. Para él, la verdadera unidad de la Iglesia solo podía existir en la verdad. Esta postura firme lo colocó rápidamente en ruta de colisión con poderosos líderes y autoridades imperiales, pero no se dejó intimidar. Su conciencia episcopal estaba profundamente enraizada en la fidelidad a Cristo y a la fe recibida de los apóstoles. El ministerio de Hilario como obispo estuvo marcado por una profunda dimensión pastoral, incluso en medio de las controversias doctrinales. No veía la teología como un ejercicio distante de la vida concreta, sino como un servicio a la fe del pueblo sencillo. Cada debate, cada texto escrito y cada decisión tomada tenían como objetivo proteger a los fieles del error y conducirlos a la verdad que salva. Hilario sabía que confundir a Cristo era confundir la propia esperanza cristiana. Por eso su lucha contra el arrianismo era, ante todo, una lucha por amor a Cristo y a la Iglesia. Con el paso del tiempo, la reputación de Hilario como defensor intrépido de la fe nicena se extendió más allá de su diócesis. Comenzó a ser reconocido como una de las voces más claras y valientes del occidente cristiano. Este reconocimiento, sin embargo, no le trajo tranquilidad, sino mayores persecuciones. Los arrianos veían en Hilario un obstáculo serio para la difusión de sus ideas y pasaron a conspirar contra él. La tensión entre la fidelidad a la fe y las presiones políticas se volvió cada vez más intensa, colocando a Hilario ante elecciones que exigirían profundos sacrificios personales. Hilario era plenamente consciente de que su misión episcopal no estaría marcada por aplausos, sino por sufrimientos. Aún así, permaneció firme, sostenido por una profunda vida de oración y por una confianza absoluta en la providencia divina. Comprendía que la verdad del Evangelio siempre encontró resistencia a lo largo de la historia y que el sufrimiento forma parte del seguimiento auténtico de Cristo. Esta convicción interior le dio fuerzas para continuar, incluso cuando el aislamiento y la incomprensión se volvieron más dolorosos. La elección de San Hilario como obispo marcó, por lo tanto, el inicio de una de las batallas doctrinales más importantes de la Iglesia antigua. Su valentía, claridad y fidelidad prepararon el camino para una defensa vigorosa de la divinidad de Cristo en un momento decisivo de la historia cristiana. Al asumir el episcopado, Hilario no solo gobernó una diócesis, sino que puso toda su vida al servicio de la verdad revelada. Esta entrega total lo conduciría, en breve, al exilio, transformando su sufrimiento en un poderoso testimonio de fidelidad a la fe. El exilio de San Hilario de Poitiers no fue un episodio secundario de su vida, sino uno de los momentos más decisivos de su misión y de su maduración espiritual. La firmeza con que defendía la divinidad de Cristo y su negativa absoluta a adherirse a fórmulas ambiguas despertaron la ira de los obispos arrianos y de las autoridades imperiales que deseaban imponer una falsa unidad religiosa. Acusado de perturbar la paz de la Iglesia, Hilario fue condenado al exilio por el emperador Constancio II y enviado a Frigia, en Asia Menor, una región distante de su diócesis y culturalmente muy diferente del occidente latino.
Este alejamiento forzado de su comunidad fue, para él, una gran prueba interior, pues significaba abandonar el rebaño que le había sido confiado y soportar la soledad en tierras extranjeras. Lejos de Poitiers, Hilario experimentó profundamente el dolor del aislamiento y de la incomprensión. Muchos que antes lo admiraban pasaron a verlo como un hombre inconveniente o excesivamente riguroso. El exilio le reveló con claridad que la fidelidad a la verdad con frecuencia conduce al sufrimiento y al rechazo, incluso dentro de la propia iglesia. Sin embargo, en lugar de dejarse abatir, Hilario transformó ese período de prueba en una oportunidad de profundización espiritual e intelectual. Comprendió que Dios, en su providencia, estaba conduciendo su misión por caminos inesperados, pero profundamente fecundos, para el bien de la Iglesia. Durante el exilio, Hilario entró en contacto directo con los grandes debates teológicos del Oriente cristiano, donde el arrianismo se había extendido con aún más fuerza. Ese contacto fue decisivo para ampliar su comprensión de las diversas corrientes teológicas y de las estrategias utilizadas por los herejes para confundir a los fieles. Hilario pasó a estudiar con aún mayor profundidad las Escrituras, especialmente los textos que afirmaban claramente la divinidad del Hijo y su eterna comunión con el Padre. Al mismo tiempo, analizaba cuidadosamente los argumentos arrianos, no para asimilarlos, sino para refutarlos con precisión y claridad. Este enfrentamiento directo con el error fortaleció su capacidad de defensa de la fe. Fue en ese periodo de exilio cuando Hilario escribió algunas de sus obras más importantes, entre ellas el Tratado de Trinitate, considerado una de las reflexiones más profundas sobre el misterio de la Santísima Trinidad en el occidente cristiano. En esa obra monumental, Hilario presenta la fe trinitaria no como un concepto abstracto, sino como el corazón vivo de la revelación cristiana. Demuestra, con base en las Escrituras, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son distintos, pero consustanciales, unidos en una única naturaleza divina. Cada capítulo revela no solo su genialidad teológica, sino también su profunda experiencia espiritual del Dios Trino. El sufrimiento del exilio dio a las reflexiones de Hilario una profundidad singular. No escribía como un teórico distante, sino como un pastor herido que ofrecía su dolor como sacrificio por la unidad de la Iglesia. Su teología nació de la oración, del silencio y de la cruz. Hilario comprendía que el misterio de Dios no puede ser reducido a fórmulas humanas, sino que debe ser acogido con humildad y reverencia. Esta conciencia lo llevó a escribir con un tono de firmeza doctrinal unido a una profunda humildad espiritual, evitando tanto el orgullo intelectual como la superficialidad teológica. A pesar de estar físicamente distante de su diócesis, Hilario permaneció espiritualmente unido a su pueblo. Escribía cartas, orientaba a los fieles a distancia y acompañaba con atención los acontecimientos de la Iglesia en Occidente. Su corazón pastoral no se dejó aprisionar por el exilio. Al contrario, su preocupación por la unidad de la fe y por la salvación de las almas se volvió aún más intensa. Hilario comprendía que el verdadero pastor nunca abandona a su rebaño, incluso cuando está separado de él por circunstancias adversas. El exilio también permitió que Hilario percibiera con mayor claridad la dimensión política involucrada en las controversias doctrinales. Vio cómo el poder imperial con frecuencia interfería en los asuntos de la Iglesia, imponiendo decisiones que comprometían la verdad de la fe. Esta experiencia reforzó su convicción de que la Iglesia debe permanecer libre para anunciar el Evangelio sin sumisión a intereses humanos. Hilario no defendía una Iglesia rebelde, sino una Iglesia fiel a su misión divina, incluso cuando eso significaba enfrentar al poder constituido. Con el paso del tiempo, la influencia de Hilario comenzó a ser reconocida incluso por algunos de sus opositores. Su coherencia, su profundo conocimiento de las Escrituras y su vida de oración daban testimonio de que no actuaba por orgullo ni espíritu de división, sino por amor a la verdad. Esta reputación contribuyó a que, gradualmente, las autoridades reconsideraran su situación. El exilio, que parecía una derrota, comenzó a revelarse como un instrumento providencial para la maduración del teólogo y del pastor. Así,
El período de persecución y exilio marcó una transformación profunda en la vida de San Hilario de Poitiers. Salió de esa experiencia más fortalecido, más lúcido y aún más comprometido con la defensa de la fe nicena. El sufrimiento no lo endureció, sino que lo purificó. Su teología se volvió más profunda, su fe más sólida y su misión más universal. El exilio, lejos de silenciarlo, hizo de Hilario una voz aún más clara y poderosa en la historia de la Iglesia. El regreso de San Hilario de Poitiers del exilio no significó el fin de sus pruebas, sino el inicio de una etapa aún más intensa de su misión en defensa de la fe. Después de años alejado de su diócesis, viviendo en tierras extranjeras y enfrentando el peso de la persecución, Hilario volvió a Occidente, llevando consigo una madurez espiritual y teológica todavía más profunda. No regresó como un hombre amargado o derrotado, sino como un pastor fortalecido por la cruz, consciente de que su lucha no era contra personas, sino contra el error que amenazaba la verdad del Evangelio. Su experiencia en Oriente había ampliado su visión de la Iglesia y reforzado su convicción de que la unidad solo puede existir cuando está fundada en la verdad revelada. Al reasumir su diócesis, Hilario encontró una Iglesia aún profundamente marcada por las divisiones causadas por el arrianismo. Muchos obispos continuaban sosteniendo fórmulas ambiguas, intentando conciliar intereses políticos con la doctrina cristiana. Hilario, sin embargo, no cedió a la tentación del silencio conveniente. Con claridad y caridad, pasó a trabajar incansablemente por la restauración de la ortodoxia, enseñando, escribiendo y dialogando con aquellos que habían sido engañados por el error. Comprendía que muchos no eran herejes por mala fe, sino por confusión o miedo, y por eso unía firmeza doctrinal a una actitud pastoral paciente. En ese periodo, Hilario intensificó su actuación en los concilios regionales y en las discusiones eclesiásticas más importantes de Occidente. Su voz se convirtió en una referencia segura para aquellos que deseaban permanecer fieles a la fe nicena. No buscaba protagonismo, pero se sentía obligado por conciencia episcopal a hablar cuando el silencio significaría complicidad con el error. En sus discursos y escritos, denunciaba con valentía las maniobras políticas que intentaban debilitar la verdad de la fe, recordando que la Iglesia no pertenece al emperador, sino a Cristo. Esta postura lo hizo respetado por muchos y temido por quienes insistían en compromisos doctrinales. Hilario mantuvo una relación particularmente cercana con otros grandes defensores de la ortodoxia, como San Atanasio de Alejandría, con quien compartía la misma visión clara de la fe trinitaria. Aunque separados por cultura y lengua, ambos estaban unidos por el mismo celo por la verdad y por la misma disposición a sufrir por Cristo. Esta comunión entre los defensores de la fe mostró que la Iglesia, aún herida por divisiones, permanecía viva y sostenida por la acción del Espíritu Santo. Hilario percibía que su misión no era aislada, sino parte de una lucha mayor librada por toda la Iglesia contra el error. Uno de los aspectos más llamativos del regreso de Hilario fue su dedicación a la formación teológica del clero. Comprendía que la crisis doctrinal solo podría ser superada si los pastores estuvieran bien formados y profundamente enraizados en la fe de la Iglesia. Por eso, invirtió tiempo y energía en la instrucción de los sacerdotes, ayudándolos a comprender el misterio de la Trinidad y la importancia de transmitir la fe sin ambigüedades. Hilario veía en la ignorancia un terreno fértil para el error y por eso consideraba la formación doctrinal una verdadera obra de caridad pastoral. Incluso después de regresar del exilio, Hilario continuó enfrentando resistencias e incomprensiones. Algunos lo acusaban de rigidez excesiva, otros de crear divisiones innecesarias. Sin embargo, permanecía sereno, sostenido por la certeza de que la fidelidad a Cristo vale más que la aprobación humana. Su autoridad no provenía de cargos ni de apoyos políticos, sino de la coherencia entre su fe, su vida y su enseñanza. Esta coherencia se convirtió en un poderoso testimonio para los fieles, que veían en su obispo a un verdadero pastor dispuesto a dar la vida por la verdad. Hilario también se destacó por su capacidad de unir profundidad teológica y sensibilidad pastoral. No hablaba de la Trinidad como de un misterio distante,
sino como de la fuente de la vida cristiana. Para él, conocer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo era entrar en una relación viva con Dios, capaz de transformar el corazón humano. Este enfoque ayudaba a los fieles a comprender que la ortodoxia no es un conjunto frío de doctrinas, sino la expresión de la verdad que salva y santifica. Así, su lucha por la fe se convertía también en un camino de renovación espiritual para la comunidad cristiana. Con el paso de los años, la influencia de Hilario contribuyó significativamente al debilitamiento del arrianismo en Occidente. Aunque la herejía no desapareció de inmediato, su claridad doctrinal y su valentía pastoral ayudaron a restaurar la confianza en la fe nicena. Hilario no vivió para ver la completa superación de la crisis, pero sentó fundamentos sólidos que serían consolidados por generaciones posteriores. Su fidelidad silenciosa y perseverante produjo frutos duraderos en la historia de la Iglesia. El regreso del exilio marcó, por lo tanto, la fase más combativa y al mismo tiempo más fecunda de la vida de San Hilario de Poitiers. Se reveló no solo como un gran teólogo, sino como un verdadero padre espiritual, dispuesto a enfrentar conflictos para proteger la verdad que libera. Su vida muestra que la ortodoxia, cuando se vive con amor y humildad, no divide, sino que purifica y fortalece a la Iglesia. Es esta fidelidad heroica la que prepara el camino para el reconocimiento de su santidad y de su importancia permanente para la fe cristiana. La contribución teológica de San Hilario de Poitiers ocupa un lugar central en la historia de la doctrina cristiana, especialmente en lo que se refiere al misterio de la Santísima Trinidad. En un tiempo marcado por confusión, ambigüedad y manipulaciones políticas de la fe, Hilario comprendió que era necesario ofrecer a la Iglesia una reflexión clara, profunda y fiel a la revelación. Su teología no nació de especulaciones abstractas, sino de la meditación constante de las Escrituras, iluminada por la tradición apostólica y sostenida por una intensa vida de oración. Para Hilario, hablar de la Trinidad no era un ejercicio intelectual distante, sino un acto de adoración y de fidelidad al Dios que se reveló en Cristo. En el centro del pensamiento teológico de Hilario está la afirmación inequívoca de la plena divinidad del Hijo. Combatió con vigor la idea arriana de que Cristo sería una criatura superior, mostrando que tal concepción contradecía directamente el testimonio bíblico. Hilario recurría con frecuencia a los evangelios y a las cartas apostólicas para demostrar que el Hijo es eterno, engendrado y no creado, de la misma sustancia del Padre. Para él, negar la divinidad de Cristo significaba vaciar el sentido de la encarnación y de la redención. Si el Hijo no fuese verdadero Dios, no podría comunicar a los hombres la vida divina ni reconciliarlos plenamente con el Padre. La obra de Trinitate representa el punto más alto de su reflexión teológica. En ella, Hilario conduce al lector por un verdadero camino espiritual, mostrando cómo la revelación trinitaria se manifiesta progresivamente en la historia de la salvación. No pretende explicar el misterio de Dios de forma exhaustiva, sino ayudar a los fieles a acogerlo con fe y reverencia. Hilario insiste en que la razón humana tiene un papel importante en la comprensión de la fe, pero debe siempre permanecer sometida a la revelación divina. Esta postura equilibrada lo aleja tanto del racionalismo excesivo como de un fideísmo superficial. Otro aspecto esencial de la teología de Hilario es su profunda comprensión de la relación entre el Padre y el Hijo. Afirma que el Hijo recibe todo del Padre, pero sin inferioridad ni disminución. Esta generación eterna no implica subordinación, sino comunión perfecta de naturaleza. Hilario utiliza imágenes y analogías cuidadosamente escogidas para evitar equívocos, siempre consciente de los límites del lenguaje humano frente al misterio divino. Su preocupación constante es preservar la verdad de la fe sin caer en simplificaciones peligrosas. Este rigor teológico lo convirtió en una referencia segura en medio de las controversias de su tiempo. Aunque el foco principal de su obra está en el Padre y en el Hijo, Hilario también ofrece contribuciones significativas sobre el Espíritu Santo. Reconoce al Espíritu como plenamente divino, participante de la misma naturaleza del Padre y del Hijo, aunque el desarrollo doctrinal sobre el Espíritu llegaría a profundizarse con mayor claridad en los siglos siguientes.
Hilario percibe al Espíritu Santo como aquel que conduce a la Iglesia a la verdad plena, fortaleciendo a los fieles en la fe y en la perseverancia. Esta visión pneumatológica refuerza la dimensión espiritual de su teología, que nunca se limita a conceptos, sino que apunta a la acción viva de Dios en la Iglesia. La teología de Hilario también se caracteriza por su fuerte dimensión pastoral. Escribe para proteger la fe de los sencillos, consciente de que las herejías no afectan solo debates académicos, sino la vida concreta de los cristianos. Para él, confundir la identidad de Cristo significaba confundir la esperanza del pueblo de Dios. Por eso, su lenguaje, aunque profundo, busca siempre ser claro y fiel al contenido revelado. Hilario se esfuerza por traducir los misterios de la fe de forma accesible, sin diluirlos ni deformarlos. Esta preocupación pastoral hace que su obra sea aún más valiosa para la vida de la Iglesia. El legado doctrinal de San Hilario sobrepasa su propio tiempo e influye decisivamente en el desarrollo de la teología en Occidente. Sus escritos prepararon el terreno para grandes pensadores posteriores, como San Ambrosio y San Agustín, que heredaron su claridad trinitaria y su fidelidad a la fe nicena. Hilario ayudó a establecer un lenguaje teológico sólido, capaz de expresar el misterio de la Trinidad sin caer en ambigüedades. Su contribución fue esencial para consolidar la doctrina que la Iglesia profesa hasta hoy en el credo. Además de su influencia teológica, Hilario dejó a la Iglesia el ejemplo de un pensador que supo unir inteligencia y santidad. Nunca separó el estudio de la oración, ni la defensa de la verdad del amor por la Iglesia. Su vida demuestra que la verdadera teología nace de un corazón convertido y se orienta a la edificación del cuerpo de Cristo. Hilario no buscó fama ni reconocimiento, sino que permaneció fiel a la misión que Dios le confió, incluso cuando eso exigió sufrimiento e incomprensión. Así, la teología de la Trinidad elaborada por San Hilario de Poitiers permanece como uno de los pilares de la fe cristiana en Occidente. Su legado no se reduce a libros o conceptos, sino que se manifiesta en la propia vida de la Iglesia, que continúa profesando la fe en un solo Dios en tres personas. Hilario nos enseña que defender la verdad es un acto de amor y que la fidelidad a la revelación divina es el camino seguro hacia la unidad y la santidad. Su obra permanece viva, iluminando la fe de generaciones e invitando a los cristianos a contemplar con humildad el misterio del Dios Trino. La santidad de San Hilario de Poitiers no puede ser comprendida solo a partir de sus escritos teológicos o de su actuación pública en defensa de la fe, sino sobre todo por la profunda coherencia entre lo que enseñaba y la forma como vivía. Para Hilario, la verdad no era un concepto que defender solo con palabras, sino una realidad que encarnar en lo cotidiano. Su vida personal estuvo marcada por una disciplina espiritual constante, sostenida por la oración, el ayuno y una profunda confianza en la providencia divina. Incluso ante las persecuciones y las incomprensiones, Hilario mantuvo un corazón sereno, consciente de que la fidelidad a Cristo es siempre más importante que cualquier reconocimiento humano. Como obispo, Hilario ejerció su ministerio con un profundo sentido de responsabilidad pastoral. No se veía como un gobernante distante, sino como un padre espiritual llamado a cuidar del pueblo que le había sido confiado. Visitaba las comunidades, acompañaba a los sacerdotes, escuchaba las dificultades de los fieles y buscaba orientar a todos con paciencia y claridad. Su autoridad nacía del servicio, no del poder. Hilario comprendía que el obispo es, ante todo, un pastor llamado a dar la vida por sus ovejas, especialmente en tiempos de confusión doctrinal y fragilidad espiritual. La vida de oración ocupaba un lugar central en la espiritualidad de Hilario. Sabía que ninguna lucha doctrinal podría ser vencida solo con argumentos racionales, sin la ayuda de la gracia divina. Por eso, se alimentaba constantemente de la palabra de Dios, meditando las Escrituras con humildad y reverencia. Su oración no estaba separada de su misión, sino que era la fuente de donde brotaba su fuerza interior. En los momentos de soledad, especialmente durante el exilio, fue la oración la que sostuvo su fidelidad e impidió que el desaliento se apoderara de su corazón. Hilario también mostraba gran caridad
hacia aquellos que habían sido engañados por el error. Aunque era firme en la condena de las herejías, nunca adoptó una postura de odio o desprecio hacia las personas. Distinguía claramente el error del que yerra, buscando siempre conducir a los hermanos a la verdad, con paciencia y amor. Esta actitud pastoral revela la profundidad de su santidad, pues exige humildad, misericordia y una confianza absoluta en la acción del Espíritu Santo. Hilario sabía que la conversión verdadera es obra de la gracia y no solo del esfuerzo humano. Otro aspecto llamativo de su vida pastoral fue la atención a los pobres y a los más necesitados. Hilario comprendía que la fe auténtica se manifiesta concretamente en el amor al prójimo. Incentivaba la práctica de la caridad, recordando que la defensa de la verdadera doctrina no puede separarse del cuidado de quienes sufren. Para él, la ortodoxia sin caridad se vuelve estéril y la caridad sin verdad pierde su fundamento. Esta integración armoniosa entre fe y vida hizo que su testimonio fuera aún más luminoso para la iglesia de su tiempo. A medida que los años avanzaban, Hilario comenzó a experimentar los límites físicos impuestos por la edad y por las pruebas enfrentadas a lo largo de la vida. Sin embargo, incluso debilitado, permaneció fiel a su misión hasta el final. No se retiró de la vida pastoral por comodidad, sino que continuó sirviendo mientras tuvo fuerzas, ofreciendo sus limitaciones como un sacrificio silencioso a Dios. Este periodo final de su vida estuvo marcado por una serenidad profunda, fruto de una conciencia tranquila y de una vida entregada totalmente al Señor. El testimonio final de San Hilario fue el de un hombre que perseveró en la fe hasta el último suspiro. Su muerte no estuvo acompañada por grandes acontecimientos exteriores, pero representó la consumación de una vida vivida en la fidelidad. Partió de este mundo como un siervo que cumplió su misión, dejando a la Iglesia un ejemplo duradero de valentía, humildad y amor a la verdad. Su vida confirma que la santidad no consiste en hechos extraordinarios, sino en la fidelidad cotidiana al llamado de Dios. La Iglesia reconoció en Hilario no solo a un gran teólogo, sino a un verdadero santo, cuya vida estuvo marcada por la entrega total a Cristo y a su Iglesia. Su testimonio personal fortaleció la credibilidad de sus enseñanzas y dio peso espiritual a su defensa de la fe. Hilario mostró que la verdadera autoridad nace de la coherencia entre fe y vida, y que la santidad es el camino más seguro para la defensa de la verdad. Así, la santidad personal y la vida pastoral de San Hilario de Poitiers revelan la belleza de una existencia totalmente orientada a Dios. Su ejemplo sigue inspirando a obispos, sacerdotes y fieles laicos a vivir la fe con valentía, fidelidad y amor. Nos recuerda que la defensa de la verdad exige no solo palabras correctas, sino una vida transformada por la gracia. Es esta santidad vivida hasta el final la que prepara el camino para la memoria duradera y el reconocimiento de su misión en la historia de la Iglesia. La muerte de San Hilario de Poitiers marcó el cierre de una vida enteramente dedicada a la verdad del Evangelio y a la fidelidad a la Iglesia. Después de años de intenso combate doctrinal, sufrimiento en el exilio y dedicación pastoral incansable, Hilario se acercó al fin de su peregrinación terrena con la serenidad propia de aquellos que confiaron plenamente en Dios. Su partida no estuvo acompañada por grandes acontecimientos visibles, pero cargó un profundo significado espiritual, pues representó la conclusión de una misión cumplida con fidelidad. Hilario dejó este mundo consciente de que había guardado la fe, defendido la verdad y servido a la Iglesia con todas sus fuerzas, ofreciendo su vida como un sacrificio silencioso a Dios. La memoria de Hilario fue preservada con gran veneración por la comunidad cristiana, que reconoció en él a un verdadero pastor y doctor de la fe. Su muerte no apagó su presencia en la Iglesia, sino que la transformó en un testimonio aún más fuerte. Sus escritos continuaron circulando, iluminando generaciones posteriores y sirviendo como referencia segura en tiempos de confusión doctrinal. La claridad con que defendió la divinidad de Cristo y la fe en la Santísima Trinidad se convirtió en un patrimonio permanente de la tradición cristiana. La Iglesia reconoció, a lo largo de los siglos,
que la fidelidad de Hilario fue decisiva para la preservación de la ortodoxia en Occidente. Con el paso del tiempo, San Hilario de Poitiers fue proclamado doctor de la Iglesia, título reservado a aquellos cuya doctrina se destaca por su profundidad, claridad y fidelidad a la revelación divina. Este reconocimiento oficial no fue solo un honor personal, sino una confirmación de que sus enseñanzas continúan siendo válidas y necesarias para la vida de la Iglesia. Al recibir el título de doctor, Hilario pasó a ser presentado como modelo para teólogos, pastores y todos aquellos que buscan comprender y vivir la fe cristiana de forma auténtica. Su vida y su obra se convirtieron en un punto de referencia seguro en medio de los cambios históricos y culturales. La actualidad de San Hilario se manifiesta de modo especial en tiempos de confusión doctrinal y relativismo religioso. Así como en su época, muchos cristianos hoy enfrentan interpretaciones distorsionadas de la fe, intentos de adaptar la verdad del Evangelio a presiones culturales y una creciente dificultad para profesar la fe con claridad. Hilario nos recuerda que la verdadera caridad nunca puede separarse de la verdad y que la unidad de la Iglesia solo es posible cuando está firmemente enraizada en la fe revelada. Su ejemplo invita a los cristianos de hoy a no ceder a compromisos que debilitan la identidad cristiana. La figura de Hilario también es profundamente actual por su capacidad de unir fe y razón. En un mundo que con frecuencia opone el conocimiento intelectual y la experiencia religiosa, muestra que la verdadera fe no teme a la razón, sino que la acoge y la purifica. Su trayectoria intelectual, que pasó por la filosofía antes de encontrar su plenitud en Cristo, revela que la búsqueda sincera de la verdad conduce inevitablemente a Dios. Hilario enseña que el pensamiento cristiano debe ser profundo, honesto y fiel, sin miedo de enfrentar los desafíos de su tiempo. Otro aspecto actual de su testimonio es su valentía frente a presiones políticas e institucionales. Hilario vivió en una época en que el poder civil intentaba interferir en la vida de la Iglesia e imponer decisiones contrarias a la fe. Su resistencia serena y firme recuerda a los cristianos de todas las épocas que la Iglesia pertenece a Cristo y no puede someterse a intereses ajenos al Evangelio. Esta fidelidad, vivida sin odio ni violencia, sino con valentía y amor a la verdad, permanece como un ejemplo luminoso para los desafíos contemporáneos. La devoción a San Hilario de Poitiers también se mantuvo viva a lo largo de los siglos, especialmente como intercesor de quienes enfrentan persecuciones a causa de la fe o buscan claridad en medio de dudas doctrinales. Su vida inspira a obispos, sacerdotes y laicos a permanecer firmes en la fe, incluso cuando eso exige sacrificios personales. Hilario no buscó el conflicto, pero no huyó de él cuando la verdad estaba en juego. Esta actitud equilibrada, marcada por humildad y valentía, continúa siendo una fuente de inspiración para la Iglesia actual. Al contemplar la vida y la misión de San Hilario de Poitiers, la Iglesia reconoce en él un modelo de fidelidad inquebrantable a la verdad revelada. Su historia nos enseña que la defensa de la fe exige no solo conocimiento, sino una vida entregada a Dios, sostenida por la oración y la caridad. Hilario permanece como una voz viva en la tradición cristiana, recordando que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre, fundamento de la esperanza cristiana. Su memoria continúa iluminando el camino de la Iglesia, invitando a cada generación a vivir la fe con valentía, claridad y amor.